calificaciones. Para que todos aquellos que no hayan llegado a 60 puntos, programemos el día va a ser el recuperatorio. Y se acuerdan que un día de permiso, para ese día programo con los que tienen que dar recuperatorio. Solo vienen los que tienen que dar recuperatorio, ¿sí? Bien. Entonces, esto es de teoría. De práctica, además de las tareas, nos toca trabajar en el trabajo de investigación. El trabajo de investigación consiste en asistir a un centro que tiene 60 niños. Estos niños van de escasos recursos, van a comer a este centro, que es dirigido por hermanas de la Orden de Carmelitas, si no me equivoco. Y vamos a tomar ciertas variables a estos 60 niños. ¿Qué vamos a tomar? Edad, peso y talla. Con edad, peso y talla como variables, vamos a hacer tablas para determinar si tienen en las curvas, si tienen desnutrición aguda, desnutrición crónica, peso normal, obesidad. Una vez que hagamos el diagnóstico, podemos determinar la forma de tratamiento e intervención. Además de eso, a los 60 niños le vamos a llenar la carpeta familiar. O sea, cada familia, tenemos que llenar 60 carpetas familiares. En realidad, a ustedes les tocan 30 y al paralelo 30. Entonces, para eso vamos a hacer grupos. ¿Sí? No van a ir solos, desde luego. Van a ir conmigo y los voy a acompañar. Pero para eso necesito explicarles cómo se llena una carpeta familiar. Primero, cómo se toman datos de una población, ¿se acuerdan? ¿Cómo se recolectan datos de una población? ¿Se acuerdan? No, la primera forma la más grande, ¿cuál es? Censar. La más grande y la mejor forma de recolectar datos de poblaciones es el censo. ¿Sí? La segunda es a través de ¿qué? Encuestas a ¿qué? Y una de esos ejemplos son las carpetas familiares, ¿sí? A subpoblaciones definidas. En este caso es práctico porque tenemos una subpoblación bien definida. Solamente vamos a nuestro universo, van a ser todos los niños que asisten a este comedor. Es nuestro universo, es ese. Es bien definido, entonces podemos sacar del total del universo. Pero necesitamos medir variables y las determinantes. Entonces, para medir estas variables tenemos que colocar la familia. Entonces, si es una familia biparental, ¿qué va en el nombre de la familia? El apellido paterno y el apellido materno. Pero si es una familia monoparental, entonces va a ir el apellido o paterno o materno, ¿sí? El idioma. Si la familia habla solo castellano, pues castellano. El único idioma que no existe es español, porque no está en la Real Academia. No existe español, existe castellano. Ahora, si la mamá habla, no sé, quechua, pero la hija habla castellano, entonces colocamos castellano y el materno quechua, ¿sí? O lo que nos diga la familia. La dirección de la vivienda, vamos a tener que hacer visita familiar como tal. Y vamos a tomar la distancia que tiene la vivienda hasta el establecimiento de escuela. Para eso vamos a tener, no va a ser suficiente una visita, ¿no? Una visita va a ser al centro, donde vamos a hacer todo el trabajo de campo, digamos, medir, tallar, pesar. Pero va a ser otra visita que vamos a ir ya a grupos más reducidos solo a visitar las familias. Llenamos la carpeta y listo. Y
Y en base al diagnóstico de la carpeta, vamos a tomar decisiones de cómo vamos a poder intervenir a la familia, o sea, dar un diagnóstico familiar y un tratamiento a la familia, según corresponde. Ahora, el establecimiento de salud que corresponde a este centro es el de Villa Baroa, pero tiene en este barrio un consultorio vecinal. Un consultorio vecinal es un ambiente que tiene espacio para un consultorio médico y un consultorio de enfermería. No es una posta, porque un puesto de salud, primero no se llama posta, se llama puesto de salud, pero un puesto de salud solo tiene una enfermera o un auxiliar de enfermería. En este caso se llama consultorio vecinal porque tiene un médico. Entonces, pero se llama vecinal porque se hace cargo de todo ese barrio, todo ese vecindario. Esa es su área de influencia. Entonces, en este croquis, ustedes dibujan a la vivienda y lo que hay cerca. A veces hay una plaza, una iglesia, un parque. Entonces, ¿y cuánto se tarda para llegar tomando como eje principal al establecimiento de salud, en este caso al consultorio vecinal? El familiograma existe la forma de identificar a la familia, cómo se identifica el papá, cómo se identifica la mamá y cómo se identifican los hijos. Y esto es lo que nos interesa. Entonces tenemos que medir las determinantes de la salud. Para medir las determinantes de la salud, sí o sí necesitamos llenar estas cosas. Por ejemplo, tipo de vivienda. Si la vivienda es individual, es un departamento, es un cuarto, un ambiente destinado, ¿no? Si es pro, si es en anticrédito, si es en alquiler, ¿no? ¿Para qué está prohibido hacer cuando hagamos estas consultas? Sorprenderse. Es decir, por ejemplo, y esta vivienda es de usted y me dice, no, yo solo la cuido. ¿Solo la cuida? Eso no puede hacer ya. Entonces, ¿cuántas personas viven aquí? 6. 6 solo viven aquí, hacinados, digamos, ¿no? O sea, eso no se pueden sorprender, ¿sí? Sí, tiene que ser natural la plática, lo más natural posible, de tal forma que la persona no se sienta ofendida. Tiene que haber mucha empatía, ¿sí? Entonces es prohibido, porque si no, no les va a decir la información real. Y si no nos dice información real, pues los datos no nos sirven. No hay calidad de datos. Por ejemplo, en esta pregunta, cuando ustedes consulten número de personas por cuarto, se está refiriendo a cuántas personas duermen en un solo cuarto. Y si fuese que solo tienen un cuarto y en ese mismo cuarto cocinan y duermen, entonces está bien, digamos, ¿no? Solo necesitamos registrar, no hay ningún problema, es la forma en la que... Entonces, el manejo de la basura, digamos que les dicen, no, yo la quemo. ¿Cómo la va a quemar? ¿Sabe que contamina el ambiente? ¿Eso está mal? ¿No? No, eso no pueden decir nada, ¿no? Como es su primera visita, entonces, si solo la quemo, ¿cómo la quema? Que les cuente cómo es el proceso para quemar. ¿Qué hace usted? Ustedes son más de escucha que de enseñar algo, ¿sí? Porque como es la primera entrevista, es muy importante que lleguen a tener confianza. Entonces, imposible estar educando en la primera entrevista. Imposible. Entonces, aquí solo tienen que escuchar. Por más que ustedes sepan mucho más, por más. En este caso, nos toca escuchar. Cuando hablemos del ingreso familiar, ¿no? Se van a dar cuenta que no nos interesa cuánto gana la familia. Nos interesa si lo que gana le permite ahorrar o satisface sus necesidades básicas. Por ende, si los niños van a almorzar a este comedor, se asume que no satisface las necesidades básicas, pero podemos estar equivocados. Puede ser que sí satisfaga las necesidades básicas, solo que la mamá no tiene tiempo de cocinar porque trabaja y prefiere mandarlos al centro. Pueden ser varios factores, entonces no tenemos que suponer antes de tiempo, ¿sí? Es muy
importante y hay que tener mucha delicadeza en tratar con la población, mucha delicadeza. Y nos interesa muchísimo, el consumo diario de alimentos, porque en base a esto vamos a tomar decisiones en salud. Y aquí ustedes no van a consultar, ¿consumen diariamente cereales o tubérculos? ¿O van a consultar así? ¿Qué van a consultar, Liz? Claro, los cereales, come todos los días arroz, ¿no? Y los tubérculos son todo lo que se cultiva debajo de la tierra, yuca, papa. Entonces, si ustedes, eso es lo que tienen que decir, porque las personas, si no, puede ser que entiendan como también puede ser que no, y queremos evitar confusión. Los alimentos de origen animal, cuando ustedes consulten sobre alimentos de origen animal, tienen que tener cuidado y tienen que decir, ¿todos los días comen carne? No. ¿Cuántas veces a la semana comen carne? 2, 3, ¿sí? O huevos. Frutas y verduras. ¿Cuántas veces consumen frutas y verduras? A la semana. ¿Todos los días? ¿Cuántas frutas al día? 1, o 2, o 3, o 3 veces por semana. Él les va a decir, ¿sí? El consumo diario de aceite. Ustedes, bueno, no sé si saben, pero existen aceites, se debería consumir el aceite fortificado y la sal yodada. Deberían saber. El aceite fortificado con vitamina A y sal yodada. ¿Por qué? Porque la sal yodada evita hipotiroidismo, retraso mental. Por ejemplo, existen pueblos como en Entre Ríos donde hay alto índice de retraso mental y hipotiroidismo. Tarija era tierra de hipotiroidismo. Entonces, y es porque consumíamos la sal de sin yodo. Exacto. Entonces, para nosotros es re importante saber si ya consumimos sal yodada y aceite fortificado. O sea, si ya ha cambiado esto. Y si conocemos las marcas autorizadas de las sales. Posteriormente vamos a la segunda capa de la carpeta familiar. En la segunda etapa, ustedes pueden ver que se colocan los apellidos y nombres de los miembros integrantes de la familia. Entonces aquí van a colocar desde el jefe de familia, que va a ocupar el número 1, y luego vienen todos los demás, ¿sí? ¿Quién se determina como el proveedor principal o jefe de familia? El padre de familia, patriarca. Exacto. Es el que lleva ingresos a la familia, es el que mantiene la familia, y eso puede variar. Yo sé que estamos acostumbrados a que los que lleven los ingresos a la familia sean los padres, pero existen familias donde los que llevan ingresos es una hermana mayor, es un hermano, es un abuelito, no sé, puede variar. Entonces tenemos que escuchar. Doctora, sí. Y si por ejemplo los que llevan ingresos son papá y mamá, Entonces ¿a cuál podríamos primero? va el papá y luego la mamá. ¿Sí? Porque no le vamos a preguntar quién gana más, ¿no? Ya. Entonces, luego, la fecha de nacimiento, la edad, pero aquí nos interesa mucho los factores de riesgo, enfermedades o discapacidad. ¿Qué vamos a anotar en factores de riesgo, enfermedades o discapacidad? Si esa persona tiene alguna enfermedad o algún tipo de discapacidad. A ver. Diego, ¿no ves? Diego Calizayo. ¿Sí? Ya. Ya me sé su nombre. Diego, ¿qué vamos a anotar en factores de riesgo, enfermedades o discapacidad? Ahí vamos a especificar, digamos, qué factores de riesgo tiene. Para eso tendrían que saber. Exacto, digamos, está embarazada, es factor de riesgo. Es menor de 5 años, es factor de riesgo. Es mayor de 60 años, es factor de riesgo. Tiene hipertensión arterial, es factor de riesgo. La falta de recursos económicos lo vamos a determinar en determinantes. Aquí nos vamos a enfocar en patologías, en todo lo de que se refiere a enfermedades. Hipertensión arterial, diabetes, Chagas, cualquier enfermedad
que nos diga que tiene. Y ¿Sí? respecto a discapacidades, Con respecto a la discapacidad. Entonces, seguramente la persona no nos va a especificar, pero nosotros vamos a poder ver discapacidad visual, discapacidad auditiva, así lo macro. ¿Sí? ok. Ahora, cuando se habla de grupos de riesgo, ¿se acuerdan en qué se clasifican los grupos de riesgo? De riesgo bajo, riesgo medio alto. ¿Cuáles eran los grupos de riesgo? Álvaro. Esto es de la carpeta. Cuando yo termine de sumar toda la carpeta la voy a definir. Pero cuando hablo de grupos de riesgo, estoy hablando de riesgo individual de la persona. Entonces, clasifico en 4 números romanos. Grupo 1, ¿no se acuerdan? Vale, la visita familiar. Sería. Uno, sin factor de riesgo. Dos, con factor de riesgo, pero con factor de riesgo, no enfermo, con factor de riesgo, ¿sí? Con factor de riesgo. 3, con enfermedad crónica, transmisible o no transmisible. 4, discapacidad. ¿Dónde se encuentra esta clasificación? En la guía de la visita familiar. Bien, y las observaciones que ustedes puedan tomar, digamos, como la persona no estaba en casa, me dijo todo su hijo, o me contó todo su esposa, no la vi, ¿no? O persona sufre violencia. Ustedes determinan. Pero en una visita es algo bien difícil de determinar, ¿sí? Luego viene el comportamiento familiar. Aquí, en fecha, pues registra la fecha en la que estamos llenando la carpeta. Esto va a ser difícil, no le van a preguntar a la familia ¿aquí hay violencia intrafamiliar? No. ¿Sí? No van a preguntar eso. ¿Está de acuerdo? No. Porque si nos damos cuenta que hay... Claro, eso es otra cosa, Pascual. La clave de hacer esta carpeta es que con el seguimiento tú te des cuenta de que algo pasa en esta familia. O sea, que haya, con la observación, tú puedas ver que hay algo en esta familia. Esta pregunta no se hace. Que tampoco van a preguntar maltrato infantil, tampoco, nada. Ustedes tienen que ver, solo observen. Ahora, si no se dan cuenta de nada, pues no registran nada. No hay problema, ¿sí? Te dejen blanco. ¿Sí? fecha igual. Con la misma fecha, pero es que en ese momento yo no he podido diagnosticar. No es un pecado. ¿No ven? ¿Puede diagnosticar en otra visita? Claro. Ahora, ¿qué sí puedo preguntar? ¿Fuma? No voy a preguntar consumo de tabaco, ¿no ves? ¿Fuma? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Va a fiestas? ¿Toma alcohol? Porque se va a reír. ¿Cuántas veces? Eso sí puedo preguntar. No voy a preguntar, ¿toma drogas? ¿No? Consume drogas. ¿Cuál consume, digamos? ¿Es de la verde o de la que se quiera? Yo creo que ustedes lo mismo. Entonces, la evaluación del comportamiento familiar, la evaluación va a ser después, ¿sí? Esto no lo van a hacer en esa visita, no van a registrar nada.
Al igual que el resultado de la evaluación, tampoco. Eso lo vamos a llenar aquí, ¿sí? Con análisis. Pasamos a la siguiente, dime. Es que eso no sirve. No sirve, ¿verdad? Ya está en la red, dice. Bien, ahora, medicina tradicional. A ver, cuando hablamos de medicina tradicional, ¿de qué estamos hablando? De curandero. ¿Sí? ¿Solo ir al curandero? No, también Exacto. Mates. Vale tomar un mate. Vale tomar un té de manzanilla. Y yo les apuesto que ustedes toman también. Entonces, a veces, ¿no ven? Me duele el estómago y su mamá les prepara un boldo, ¿sí? O un matecito. Entonces, pero desde luego a ellos les preguntamos, ¿consume medicina tradicional? Y ellos les van a responder, no, nunca, sí, tal vez. Ahora, si pertenece a alguna organización, si ocupa algún cargo, bueno, a nosotros mucho eso no nos interesa. Y el nombre del cargo. Aquí. Te preguntamos, ¿no? Pero ¿Qué? el cargo. Claro, por ejemplo, ¿por qué nos interesa al personal de salud? Porque si es el corregidor, yo con él tengo que ir a gestionar todo. O sea, si mi diagnóstico de la familia me dice, aquí tiene pura hepatitis A, porque consume agua insegura, y ahorita les voy a preguntar qué es agua segura y qué es agua potable, ¿con quién tengo que hablar que gestione con las autoridades? A mí las autoridades no me van a hacer caso, pero si va la gente del corregidor, a él le va a hacer caso. Igual, el problema de la vacunación, ¿cuántos de aquí se han vacunado? ¿Contra qué? Contra el COVID. Aquí está bien, digamos, ¿no? Para personas conscientes. Pero ha habido muchas personas que no se han vacunado y entonces para lograr vacunarlos, primero teníamos que vacunar a la autoridad. Si se vacunaba el jefe, todos los demás lo seguían. Por ejemplo, aquí, alguien debe ser líder. A ver, ¿a quién le hacen caso? ¿A quién le... No, a mí no me hacen caso. Entre nosotros. ¿A Emanuel? A Valentina yo creo a veces, alguna vez. Pero es más como que nos organizamos entre todos. No hay alguien que diga directamente A hagamos ver, algo. ¿has suspendido algún examen? No. ¿Quién ha hablado para suspenderles un examen? Arturo. Se vacune para que todos los demás se vacunen. O sea, es, digamos, como que en la comunidad todos le hacen mucho caso, pero en comunidades diferente en el área urbana. Diferente. Aquí en el área urbana no creo que sea tan influyente como en el área rural. Lo vamos a determinar ahora. Pero algunos deben ser, no sé, presidente del club de madres, presidente de padres de familia, presidente de... Entonces nos va a ayudar a tener contacto. Bien, lo correcto es que en la carpeta familiar, en nacimientos y defunciones, yo actualizo la carpeta familiar cada año. Entonces, cada año los que nacen registro, los del año. Ya, entonces, y las defunciones del año, ¿sí? Y las defunciones del año. También registramos las causas probables de muerte, ya sea con certificado de defunción, sin certificado de defunción, ira, ceras, embarazo, cáncer, accidente de tránsito, para tener una estadística de causas de muerte, de mortalidad. Y por último, observaciones especiales, como por ejemplo, en
en fecha tanto se determina que la familia es disfuncional, por lo que requiere seguimiento cada semana. O en fecha tanto se determina que la familia es funcional, por lo que se da de alta hasta los próximos 6 meses o hasta la siguiente gestión. Pero esto ustedes no lo van a hacer aquí, ¿sí? Esta es la meta de la carpeta familiar que tienen que llenar de estos 30 niños que les toca a su paralelo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Tengo una duda, voy a ir más a la derecha. Esos números en base a qué se miden. Ahí. Estos son el puntaje. Si tiene, tú solo vas a encerrar. Si te dice que es vivienda individual, vas a encerrar este número. Y después vamos a sumar. ¿Ya? Son solo el puntaje, ¿sí? ¿Sobre cuánto es? Ahí abajo dice qué tanto riesgo hay, por ejemplo. Eso va a determinar si es la familia es de alto, medio o bajo riesgo. Doctora, y si lo bajo un poco para ver más o menos el puntaje, por favor. No, pero este puntaje es solo de las determinantes. O sea, no, O sea, sí. mira. Mientras más alto puntaje, más alto riesgo en determinantes de la salud. En consumo diario de alimentos, ¿solo se etiqueta si se consume o hay que poner también un puntaje? Aquí es o 5 o 0. 5 o 0. Ajá. No intermedio. No, Ok. es decir, si consume todos los días, 5. Si no consume todos los días, 0. No consume todos los días, menor a cuántos días tendría que ser. O, Todos los días. o nada. Ajá. Ok. No, en el caso de la entrevista, siempre vamos a entrevistar, digamos, a la misma persona, uno para saber, no digamos, contar sobre los golpes, digamos, siempre va a ser de mí a ella, siempre va a ser el mismo entrevistador. No, puede variar porque va a depender del número de visitas o que realice para llenar la carpeta. Entonces, pero lo mínimo es 1. ¿Para qué? Para que podamos hacer el diagnóstico. Una vez que hacemos el diagnóstico, se va a determinar cómo hacer el tratamiento familiar. Es decir, una vez que determinemos que el diagnóstico es, tenemos un niño con desnutrición aguda, tenemos que darle tratamiento. Y además tenemos que trabajar con la familia para que mejore la calidad de vida. Pero eso pues, y viceversa, si encontramos un niño con obesidad, también tenemos que hacer tratamiento. ¿Sí? No los veo convencidos. Eso es lo que vamos a planificar. Bien. ¿Esto vamos a tener que ir semanalmente o cada cuánto tiempo para hacer esto, lleno de la carpeta? ¿Cómo va a ser? Ya. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la toma de peso y talla. Ok. ¿Sí? Una vez que ustedes, que todos realicemos la toma de peso y talla de los niños que asistan, recién ahí vamos a tener los datos del niño. Una vez que tengamos los datos del niño, vamos a poderle entregar el diagnóstico a la mamá o al papá, al jefe de la familia, y decirle que queremos llenar su carpeta familiar y hay que pedir permiso. Una vez que pidamos permiso y la familia acepte, pues coordinamos con la familia cuándo podemos ir a visitarlo. Una vez que coordinemos cuándo podemos ir a visitarlo, tenemos que ir a visitarlo cuando ellos tengan tiempo. Porque si no, ¿para qué van a ir si no va a estar en la casa? ¿Sí? Entonces tenemos que acordar para definir cuándo ir. Entonces, el primer paso es hacer un diagnóstico de los niños que sí asisten al centro, a los que sí tenemos como población controlada. Una vez que hacemos ese diagnóstico, socializamos el diagnóstico tanto con las autoridades de la institución como con los padres y damos estrategias de cómo tratar ese diagnóstico.
recién podemos ir a las casas a ver las determinantes de la salud. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? De 10. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, en el grupo de WhatsApp tienen la carpeta familiar y tienen la guía de llenado de la carpeta familiar. Es importante que revisen la guía y que revisen la carpeta, porque para el día que vamos a ir a llenar la carpeta, ustedes tienen que traerla impresa. ¿Sí? ¿De carpeta o la Para que guía? la puedan llenar.